Bueno, bienvenidos queridos amigos. Hoy estamos de vuelta con una sección de las que nos han comentado muchos de ustedes que les gusta. ¿Por qué? Porque logramos traer a este espacio en nuestro canal en YouTube a grandes personalidades del mundo judío, del mundo de Bnei Noach. Y hoy, les confieso, estoy cumpliendo un sueño de tener a mi querido amigo el rabino Ariel Groisman con nosotros. Es uno de los rabinos de los que pensé desde que se me ocurrió esta idea de tenerlo en este espacio. Valoro y aprecio todo el trabajo que hace Ralph Groisman. Admiro la devoción y la entrega que tiene en todo lo que hace. El rabino Groisman es rabino en el Gran Templo del Paso, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio 11, en Buenos Aires, en Argentina. También es encargado o rabino principal en la Fundación Or HaHaim y también de noajidas.org. Un gusto tener al rabino Groisman. Empezamos con preguntas porque la idea de tenerlo acá y darnos este lujo es empezar con preguntas. Bienvenido, rabino, y empiezo con la primera pregunta. ¿Hace cuánto empieza toda esta idea suya de apoyar a los Bnei Noach? ¿Y cuál es la razón por la cual se inicia este proyecto? Bienvenido. Excelente, muchísimas gracias, Rabino Boaz, por este espacio. Un placer compartir con usted y con todos nuestros video y parlantes y escuchas de este espacio. Solamente agregar que soy uno de los rabinos del Gran Templo Paso, somos dos. El rabino Yossi Bongarten está más en la parte comunitaria y yo más en la parte del centro de estudios. Nuestra actividad con los noágidas, con las personas neomonoteístas o con las personas gentiles que tienen sed de espiritualidad y buscan en los manantiales de la Torá, comienza alrededor de unos 16 años, a causa de un alumno mío que hoy en día es uno de mis socios, el Morello Haram Besmak. Empezó a estudiar con nosotros y él tenía mucho contacto con personas que estaban en búsqueda espiritual y querían saber todos ellos si había mensajes para las personas no judías dentro de lo que es la Torá, el judaísmo. Y en ese momento, con esa inquietud, asocié inmediatamente con una de las campañas del Rebbe de Lubavitch que impulsó en todos sus alumnos y seguidores como nosotros, ya hace 40 años, de difundir entre todas las naciones el código noágida o el código del arco iris o las instrucciones y el mensaje del Eterno para todos los seres humanos por igual. Entonces, se asociaron las dos cosas y empezamos a investigar desde las fuentes. En uno de los espacios que fui rabino, un kollel, un centro de estudios para abrejim, para estudiantes avanzados. Ahí teníamos el espacio para poder investigar dentro de las fuentes clásicas, milenarias, talmúdicas, midrashicas, alágicas, en todo lo que es el concepto, y poder tomar esos mensajes y adaptarlos a los oídos contemporáneos de las personas, logrando una simbiosis entre lo que las personas necesitan y el mensaje de la Torá, siendo una interfaz amigable entre esto, y principalmente escuchando las inquietudes de las personas. Yo veo mucha gente que se está dedicando hoy en día, gracias a Dios, a la difusión noágida, pero una de las llaves es escuchar la demanda de las personas, no querer enseguida entregarles lo que la persona tiene, sino escuchar cuál es la pregunta y investigar y responder esa pregunta para que haya justamente esta unión, esta simbiosis, esta interacción tan fecunda. Hay una palabra clave que usa apreciado rabino, es pregunta. Esa palabra a mí toda la vida me ha gustado. ¿Por qué? Porque recuerdo que hace 12, 13 años me hicieron una entrevista en un canal de televisión y decía, el judío siempre pregunta por qué. Ahora, esa regla de la pregunta también es buena para el Bnei Noach. Absolutamente. De hecho, es una de las dos herramientas fundamentales para la aproximación al mundo de la Torá. Igual que lo hizo el Rosh Lamaminim, el primero de los monoteístas que difundió monoteísmo, Abraham,
que llegó al monoteísmo solo en un contexto absolutamente pagano de la antigua Caldea, a través de la observación de la naturaleza y las preguntas. Esto es fundamental, estimular y desarrollar la idea de las preguntas, y tiene que ver con la pedagogía específica de la Torá. Y lo vemos en todo, en lo que es el Tanaj, en lo que es el Talmud. Las preguntas es absolutamente necesaria. De hecho, la transmisión generacional de la cadena milenaria de Sinai y la tradición del pueblo judío es pura pregunta. Cuando tu hijo te preguntare, ahí le contestarás la mitzvah de Pesaj, el precepto de transmitir la herencia de Pesaj, de la historia del pueblo judío. Hay que generar no respuestas, sino la situación que la gente pregunta. Y muchas personas que están saliendo de la idolatría o salieron, no se animan a preguntar, porque en esos contextos, al revés, la pregunta era una falta de fe. En el monoteísmo de la Torá, la pregunta es una falta de conocimiento, porque todos tenemos que tener preguntas. Si no tenemos preguntas, quiere decir que hay algo que nos estamos perdiendo. Al respecto, uno de mis rabanín decía que el judaísmo no perdona la ignorancia. Esto es absolutamente, si hay una transgresión más abyecta, es la necedad y la ignorancia. Esto hay que desterrarlo absolutamente, ni que hablar. Bueno, otra de las preguntas, de las tantas que hay, es que precisamente hay personas que tienen muchas preguntas. Hay unos que se sacudieron el tema de que no pueden preguntar y ahora las preguntas están a la orden del día. Tenemos 23 grupos en WhatsApp, 2 grupos en Telegram, canal en YouTube, en Facebook. Bueno, tenemos toda una infraestructura y todo el tiempo nos llegan preguntas. Hasta un libro escribí de respuestas a los que me preguntaban. Resulta que muchas de las personas me dicen, el tema es que para el asunto de Ney Noah no hay tanto libro. No hay tanto libro donde acudir a obtener respuestas. ¿Qué le podemos decir a esas personas? En primer lugar, hay muchísima literatura. Que la persona no accedió es otra cosa. Que nos pregunte y le vamos a dar una literatura. Pero más allá de la literatura, lo importante es el acto docente. No solamente el libro. El hecho de comprar un libro y estudiarlo como un autodidacta ya es un error. Porque ninguna parte de la Torá se estudia así. La Torá se estudia con maestros. Que el maestro toma los contenidos del libro y empieza una interacción, una dinámica y una construcción de sentido sobre el libro, donde se enseña a estudiar el libro. La gente tomaría en su desconocimiento sin maestro el libro y lo leería de la página 1 a la 100. Ningún libro de Torá se lee así. Por eso, lo primero que tenemos que instaurar en las personas es que el libro en sí, sin el acto docente, sin tener un maestro, no sirve para nada. Solamente para aproximarse al tema y llenarse más de preguntas. Lo peor es pensar que la persona puede sola. Nadie puede solo. Si no, todas las universidades hubiesen ya votado a los docentes y descargan los libros en internet y así uno se hace cirujano. La gente no se hace cirujano con los libros, se hace con el acto docente. Por eso la otra palabra tan importante en nuestra didáctica y nuestro estilo es desaprender. Muchas de las preguntas que las personas tienen es porque fueron formulados sobre bases ajenas a la Torá, dado que el monoteísmo de la Torá es absolutamente diferente con lo que las personas vienen de contexto. Entonces, lo principal no es preguntar y contestar, lo principal es que la persona desaprenda todo lo erróneo, igual que construir un edificio. No se empieza construyendo, se empieza demoliendo. Entonces, la tarea que la persona tiene y el maestro enseñarle es a ir para atrás en todo el conocimiento y a redefinir las palabras. Donde todas las palabras de su sistema de creencias tienen que ponerse en consideración, en revisión. De tal forma que palabras como, y términos y conceptos como fe, profecía, providencia, presencia divina y todo lo demás, no tiene nada que ver como la Torá lo define de cómo el contexto donde la persona viene define. Entonces, lo primero que hay que hacer es desatender, desaprender. Donde las leyes noágidas nunca empiezan a partir de las leyes noágidas. Nosotros en la Fundación Orahai, 1 año y medio enseñamos noajismo sin enseñar leyes noágidas. Empieza desaprendiendo todo y dando un contexto de qué es la fe monoteísta en principio. Y empezar a activar las preguntas. Y ordenar de acuerdo a eso otro tipo de preguntas. ¿Cómo está estructurada el pacto y el código noágida? A partir de ahí estudiar las leyes.
O sea, es todo un sistema de desaprendizaje y reaprendizaje de algo absolutamente novedoso. Ok, otro de los temas que surge a partir de este tema de las preguntas, una de las que nos han hecho tanto y que se la he consultado a otros entrevistados, y es que hay personas que dicen que todo este tema de Benay Noach, que todo este tema de Benay Noach es un invento, es un rebusque. Entonces, las personas que tienen preguntas van donde estos individuos, dicen, no, hombre, eso es todo un invento, Jabal se inventó esto, Breslo se lo inventó, es para desatender el tema de que la gente quiera convertirse al judaísmo. Y yo les he dicho, pues, no he leído en ninguna parte que está prohibido la conversión al judaísmo. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Quién responde esas preguntas? También es importante. Las personas que formulan esas preguntas no tienen la menor idea de el vasto y el minerario conocimiento de las fuentes de la ley. Esto está en todas las fuentes de la ley del principio. La persona no tiene menor idea de qué habla, porque seguramente esa persona nunca tuvo un encuentro en un Beit Midrash, en un centro de estudios, con un rabino auténtico, en una comunidad judía auténtica. Hay gente que habla de la ignorancia absoluta. En primer lugar, al igual que muchas leyes de la Torá, mucho tiempo estuvieron a la fuerza inactivas. El pueblo judío estuvo y está perseguido a muerte en muchísimos países y por tema de fe. Obvio que no podía el pueblo judío activar y difundir leyes no ágidas, porque su propia fe no podía practicarla solamente de forma clandestina. Entonces, el periodo último de los últimos 2000 años, así estuvimos errantes y perseguidos. Entonces, por lo tanto, la ley que nos indica ser luz para las naciones, que ya está incluso antes del Talmud, estamos hablando del profeta Isaías, 42.6, 49.6, no se pudo aplicar por causa de fuerza mayor. Al igual que otras leyes. Por ejemplo, todas las leyes que dependen de la tierra de Israel, los diezmos, años sabáticos que ahora vamos a comenzar, también, lamentablemente, estuvimos 2000 años sin practicarla. Con el advenimiento del Estado de Israel y el retorno de los judíos a la tierra de Israel, se activó esas leyes. Obvio que no hubo en la erudición judaica, en los sabios de Israel, el entrenamiento de la aplicación de estas leyes, porque estuvieron como congeladas en el tiempo, porque no eran relevantes. Hoy en día sí son relevantes. Entonces, en el último periodo hubo como varias olas de difusión no ágida. En el año 1900, a través de el rabino Yahweh Namosek, después en los 60, Manitú y otros rabinos más, en los años 90 y hoy en día con redes sociales mucho más, se empiezan a despertar las fuerzas vivas de la erudición rabínica. Es así que muchos legisladores de primera talla, como el rabino Schultz, el rabino Sharkey, el rabino Weiner, que escribió el Código No Ágida, Sheva Mitzvot Hashem, el rabino Shohat y otros más legisladores, el rabino Schultz, por supuesto, el rabino Klorfer, Rogalski, qué sé yo, un montón de legisladores auténticos dentro de la legislación del pueblo judío, escribieron libros, desarrollaron, quizás no tanto con quizás a ese tipo de literatura le falta, dado que es técnica lágica, le falta el acercamiento ameno y la adaptación amigable, que justamente nosotros venimos a hacer esa función de tomar las leyes auténticas y la parte más técnica y entregarla de una forma profesional, amena y divertida. Hay otro tema de lo que usted ha explicado ahora y lo consultamos con el Ra Uri Cherky y con otros rabanim que hemos tenido acá también en entrevista. Es el riesgo que se corre de toda esta mezcolanza de la que viene toda esta gente, ya costumbres, tradiciones, arraigos, familiares incluso, y llegan a este tema de la idea monoteísta, noédica, Benay Noah, hijos de Noah, como sea, como le quieran decir, y se corre un riesgo, hay como una línea muy delgada entre desarrollar la concepción monoteísta como debe de ser, a crear una idea monoteísta como con una estructura religiosa ajena a lo que es ser Benay Noah. ¿Qué opinión le merecen? El riesgo, justamente, para evitar ese riesgo que es real, lo que nosotros solamente sugerimos es que cualquier grupo no ágida únicamente active a través de una supervisión rabínica de un rabino experto en el tema.
para que no se dé esa situación de que las comunidades, de lo que antes eran comunidades de otro tipo de denominaciones ajenas al mundo de la Torá, ahora tomen estos contenidos, sino que en el mundo de la Torá, para que algo sea apto, sea supervisado, sea realmente tenga una validez, tiene que ser guiado y supervisado, y cuyos líderes tengan que estudiar muchos años, subrayo, muchos años. Porque para ser un noágida practicante hay que estudiar muchos años, pero no cualquier cosa estudiar. Estudiar específicamente cuestiones bajo un programa de estudios de desarrollo de el conocimiento monoteísta. Yo veo muchísima gente que está muy bien que se acerque a todo lo que es la fe monoteísta a través de videos, pero una cosa es ver muchos videos de rabinos, que eso es divulgación y está muy bien, y otra cosa es estudiar. Son dos cosas diferentes. La gente piensa porque está cantidad de horas industriales frente a una pantalla viendo videos, ya estudia y ya sabe. No. Eso es divulgación, está muy bien que haya divulgación. Estudiar es otra cosa, estudiar es requiere un tipo de disciplina de estar algunas horas por día o por semana con un maestro que lo conozca a uno, que le responda a las preguntas, pero principalmente le marque dónde se equivoca y que esa interacción exista como un acto docente durante varios años, al menos 1 año y medio, para aprender los 13 principios del monoteísmo en profundidad, un poco de la introducción de qué es la teshuvá, la transición hacia el mundo monoteísta, y empezar a estudiar el código noágida. Eso al menos, en ese sistema. Eso hablamos que es estudiar. Otra cosa no es estudiar, es acercarse, aproximarse. Al igual que si a una persona, por ejemplo a mí, me gustan mucho los contenidos de psicología, pedagógicos, leo mucho al respecto. Pero una cosa es eso y otra cosa es cursar la carrera de psicología o cursar la carrera de educación. Son dos actitudes diferentes. Las dos son válidas, pero esto no es lo mismo que esto. Entonces, cuando invitamos a que, y para evitar el peligro de que se armen comunidades falsas o desorientadas, lo que las mismas personas no ágiles tienen que saber, que esto tiene una formalidad y una regulación. Y para que sea reconocido dentro del pueblo judío y para que estén en un camino recto, tienen que hacerse de un rabino experto y que ese rabino experto los guíe y dejarse guiar. Otra pregunta que surge de las que me han consultado es que si es necesario que un grupo de Bnei Noach se organicen en comunidad. Si es necesario esa estructura comunitaria como la tenemos los judíos, nosotros estamos aquí en el Ben Midrash y abro la ventana y al frente está la sinagoga y yo vivo a 2 cuadras y bueno, estamos en una zona donde hay varios Yehudim que vivimos por acá cerca. ¿Es necesario o es importante para un Bnei Noach vivir en comunidad Bnei Noach? Es una pregunta recurrente esa, y yo entiendo la necesidad de esa pregunta, porque la gente entiende que tiene que buscar reemplazos a lo que hacía antes. Entonces, si en su denominación religiosa anterior era una necesidad capital congregarse, entonces, bueno, no me congrego en la idolatría, pero dame una congregación no ágida, dame algo. Y no necesariamente tiene que haber una correspondencia. No necesariamente. Es como que una persona empieza a aprender otro idioma no de la misma raíz, digamos, del español, no una raíz española, empieza otro idioma y busca reemplazos, el que empieza a estudiar desde el español hebreo o del hebreo español. Hay letras que no existen. ¿Y cómo reemplazo? No lo reemplazás. Entonces, si la persona tiene la necesidad de congregarse, eso no quiere decir que deba congregarse. Lo que tiene que hacer es estudiar monoteísmo de la Torah. Eso es su deber. Puede ser online, puede ser... lo principal es que se asevere que sea auténtico. Mucha gente, por no asegurarse que sea auténtico y va y corre, arma comunidades, empieza a hacer ya complicaciones y desastres. Porque sin duda, si no tiene una guía rabínica, lo que va a pasar con estas personas es que van a replicar el estilo de congregaciones de la idolatría, el modus operandi. Por eso nosotros le decimos, está muy bien que quieras acceder a la verdad de la Torá, pero tenés que transitar y deambular el desierto. El pueblo judío no es que salió de la idolatría de Egipto y la esclavitud y recibió la Torá. No, empezó a caminar en el desierto. Tenés que desaprender, desatarte, un tiempo estudiar, aprender correctamente, desestructurarte de todos los esquemas anteriores, y a partir de ahí sí vas a estar apto para poder desarrollar comunidades no ágidas presenciales, que seguro que son bienvenidas y seguro que las alentamos, pero una vez que la persona aprende, no antes.
Otro tema del que nosotros hemos aconsejado a nuestros amigos Benay Noah es el aspecto del desarrollo del estudio del Musar. Diríamos que vivimos en una sociedad descompuesta, con falta de valores, de estructura familiar y todo esto. Y creemos importante el desarrollo del estudio del Musar, tanto que nuestros alumnos escribieron un libro que se llama Una tacita de café con Musar, se llama el libro. Varios de nuestros amigos judíos lo han visto y han quedado impresionados con el contenido del libro. Pero ¿qué consejo le da usted a ellos? ¿Qué material de estudio le recomienda a los Benay Noah que estudien para consolidar el tema del Musar? Obviamente, nosotros recomendamos la tacita de café con Musar, porque lo hicieron Benay Noah. Absolutamente. Dentro del estudio propio del noajismo no es solamente un sistema de normas. El sistema de normas es fundamental, pero después está el desarrollo del carácter, las emociones y principalmente potenciar los rasgos de carácter exaltados por la Torá y controlar a aquellos que la Torá exalta, que denosta, porque justamente son el motor de la acción. Absolutamente es importante. Es también importante señalar que ese estudio del Musar también tiene que ser guiado por un rabino. ¿Por qué? Porque o una maestra autorizada por instituciones judías o maestro. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los libros de Musar, generalmente, no digo los que ustedes hacen contemporáneos, que está expresado en forma contemporánea, pero libros clásicos fueron escritos en otro contexto y en lenguaje de las fuentes. Digo, aparte de los libros de Luzzatto, Mesirat Yesharim y otros más. Por lo tanto, cuando la persona va a querer adquirir ese libro y leerlo, tampoco un judío versado va a poder hacerlo directamente, porque hay un modo de aplicar las cosas. Entonces, lo que nosotros sugerimos es comenzar con el libro Orchot Tzadikim, El Camino de los Justos, que justamente es un libro que expresa, digamos, manifiesta el desarrollo de rasgos de carácter en caracteres de duales opuestos, ¿sí? El pudor y el descaro, etcétera, etcétera, el amor, el temor, que eso ayuda mucho, pero siempre con clases con docentes, o adquirir libros que sean desde un principio escritos para público general contemporáneo. ¿Sí? Los libros de Rabin Arush, en primer lugar, seguro, Hacia una vida plena de sentido, que también tiene tintes de mejoramiento de rasgos de carácter, y literatura o libros que sean clásicos del Musar comentados, con comentarios clásicos. También. Y obviamente los libros de Musar y de desarrollo de ética monoteísta de rabinos contemporáneos que escriban en forma contemporánea. Vamos terminando, pero quisiera antes, para que las personas escuchen de primera mano del rabino Groisman todo lo que él puede decirles a manera de consejo sobre ese proceso en el que están. Algunos probablemente van a más adelantados que otros y otros recién están empezándose, como dijimos hace unos minutos atrás, con un montón de preguntas. La respuesta, uno de los tips es que bienvenida a las preguntas, es una señal muy importante. Podemos comparar esto cuando un hijo, con un chico, un niño está enfermo, generalmente no tiene ganas de comer. Y cuando no tiene ganas de comer, los padres se preocupan. ¿Tiene fiebre? ¿Qué tiene? Cuando de repente el niño pide comer, el padre se alegra, quiere decir, está muy bien esto, funciona bien el sistema. Porque un niño vivaz quiere comer. Si no quiere comer es problema. Entonces, si no tienen preguntas, ese sería el problema. Las preguntas están muy bien. Tienen que saber que muchas de esas preguntas están formuladas sobre bases que son endebles, por lo tanto, son que vienen de otro mundo directamente, un mundo no monoteísta. Entonces, más que preguntas puntuales, dedíquense tiempo a desaprender todo lo que aprendieron, bótenlo directamente y empezar con cimientos. Los cimientos de la fe monoteísta están formulados por los 13 principios del monoteísmo del Maimónides y su estudio. No es solamente una declaración, igual que la ley noática no son declaraciones. Son principios y cimientos sobre los cuales montar su sistema de creencias nuevo, monoteísta, racional y ético. Otra cosa importante es que en el desarrollo de las comunidades no ágiles y la organización de ellas y las actividades que se puede hacer, el 80% no depende ni de instituciones judías ni de rabinos. Depende de los mismos no ágiles, que se organicen como si fuera un modelo de asociación civil.
Así como en la sociedad secular general, hay asociaciones civiles que tienen una asociación civil para derechos de los animales, por ejemplo. Tiene un modelo de funcionamiento de la asociación civil. Tiene socios que votan, que se hace, que no se hace, recaudan fondos entre ellos mismos para hacer las actividades. Entonces, el éxito no dependerá de las instituciones judías ni del judaísmo. Dependerá de la misma organización de los mismos noágidas. A partir de eso, hablan como organización con otras organizaciones judías o con rabinos para hacer actividades en conjunto y está muy bien. Hay todo un aspecto de la práctica noágida, no solamente de la ley noágida, sino, por ejemplo, de conmemorar o celebrar alguna de las prácticas o sin llegar a ser preceptos, pero los mensajes de las festividades universales. Por ejemplo, Hanukkah, si bien es un deber para judíos, pero hay mensajes de ellos y algunas prácticas que son aptas para todos también. O sea que la actividad noágida no es solamente estudiar, sino rezar como noágida, rezar como gentil justo, que eso es un estudio aparte de cómo se hace, con qué textos y cómo se organiza, que también tienen que ser guiados al respecto. Y la acción social, la Torá es práctica. Todo lo que es justicia social, acción social, tzedakah y ayudar al prójimo en forma organizada también es parte de la actividad y del desarrollo de las comunidades noágidas. Por lo tanto, depende de ustedes que se desarrolle. No depende de las instituciones judías y lo que es seguro es que cuanto más organizados ustedes, de igual a igual van a poder hablar de las instituciones judías. El camino del noajismo no es un camino previo necesariamente a la conversión al judaísmo. Son dos cosas paralelas. Sin duda que todos los estudios y principios de la ley noágida sirven para aquel que quiera hacer la conversión al judaísmo. Pero no es que esto es un fin en sí mismo. Una persona neomonoteísta, esto es un objetivo de vida y es un desarrollo espiritual para toda la vida, si quisiera. Obvio que todos tienen permitido hacer la conversión al judaísmo, la Torá no discrimina a nadie, nada más que tiene que practicar el judaísmo. Muchas veces en nuestros países latinoamericanos se hace muy complejo, porque hay pocos judíos en general, hay poca institución judíos en general, y el judaísmo sabemos que no es proselitista. Por lo tanto, no es que van a invitarlos a. Ustedes tienen que hacer toda una transformación y no necesariamente a veces es posible hacerlo, es factible hacerlo. Por lo tanto, un buen camino monoteísta es organizarse en comunidades noágidas bajo la ley de la Torá absolutamente. Junto con esto, también es importante que sepan que el camino de salida de la idolatría es un camino de un solo camino. Cuando la gente empieza a preguntar, ya está, nunca más vuelve antes. Por lo tanto, cuanto más desarrollen y más pregunten y no se queden saciados, pregunten acá, pregunten allá, busquen, investiguen, ese es el camino del estudio de la Torá y de la práctica de la Torá. Así funciona, está muy bien. Y así tiene que ser. Y busquen estudiar leyes noágidas y en general el código noágida en forma metodológica y en forma organizada. No pedacito acá, pedacito allá, como que escuché. Esto es algo mucho más serio, alegre pero serio y complejo para pensar que uno puede con libros solamente leer y ya está. Esto no es así. Esto es algo mucho más profundo y mucho más fundamentado. Por lo tanto, es un camino accesible para cada uno. Sin embargo, requiere una actitud de compromiso por parte de las personas noágidas y de actitud profesional por parte de los profesionales de la Torá al respecto. Voy a citar algunos, eso no quiere decir que no haya otros, quiere decir que son los que se me presentan ahora en la mente. Obviamente, el rabino Boaz Fariñas y su desarrollo, el rabino Yitzhak Pollack, que está haciendo un desarrollo muy interesante, también de difusión de leyes noágidas y también al estilo Musar, un poco, el rabino Uri Sharkey, Centro Brit Olam, por supuesto, el rabino Chaim Frim, y el rabino Ginsburg, que lo toman del lado del Hasidut, algo más místico, pero también leyes noágidas, el Morey Yohanan Besmak, que tiene un espacio arcoíris, nosotros con el Morey Yohanan Besmak, en la web que tiene ya 16 años, noágidas.org, tenemos estudios, prácticas, desarrollo, presencialidad, ahora muy limitada con el tema del corona, pero igual, Fundación Orahaim, que es donde activo en la mayor cantidad de tiempo, que también tenemos videos, textos, audios, cursos, próximamente libros, el Morey Yehuda Rivko, que es uno de los pioneros en Uruguay
de la difusión no ágida ya hace más de 20 años, por supuesto, y sin duda me queda mucho en el tintero, que en este momento no recuerdo, pero en la lista que aparece en la Fundación Or HaHaim siempre los difundimos. Asegúrense ustedes, lo principal es que de quien toman instrucción sean morim, maestros o maestras o rabinos autorizados por la comunidad judía institucional. O sea, vayan a sus países, a sus ciudades, a las organizaciones de instituciones donde están los judíos, porque no puede haber judaísmo si no hay judíos. Y si ustedes ven alrededor de ustedes, si no hay ninguna cosa judía, entonces seguro tienen que ir a donde están, a la ciudad donde están las instituciones judías y pregunten, ¿esta persona está autorizada por alguien? ¿Activa y desarrolla su judaísmo en algún lugar judaico? Estas son las preguntas fundamentales. No tomen instrucción de cualquiera porque lamentablemente las redes sociales pululan un montón de personajes que el que viene de afuera no puede tener, no tiene los criterios ni las herramientas para discernir si es auténtico o falso. Y la gran mayoría son falsos. Pero en esto hay que activar el sentido común. Si viene alguien que se dice Rabino Moreno, lo que sea, y ustedes lo conocen, que se dan cuenta que no es alguien de la comunidad judía, en donde él vive no hay judaísmo, no hay instituciones judías, entonces seguro que es algo falso, no hay que preguntar eso. O sea, acá el sentido común es muy importante, el espíritu crítico es más importante al respecto, para asegurarse que la instrucción que ustedes toman sea auténtica y no sea algo, justamente el nombre de los rabinos y el nombre de las instituciones judías y del noajismo tiene tanto prestigio que la gente sabe que va a hablar con una persona que se dedica a la enseñanza, al estudio seria. Que hay mucha gente inescrupulosa, falsa, que quiere imitar esto. Y se aprovecha, y lo más triste es que son gentiles que ganan gentiles. ¿No? La comunidad judía esto no tiene nada que ver. Más todavía, gran parte de los judíos y de las instituciones judías no tiene idea de este fenómeno, porque es un fenómeno de los que conocemos el tema que nos dedicamos a esto. Pero muchísimos rabinos ni están enterados de que hay una camada de personas inescrupulosas, delincuentes que simulan algo judaico, algo hebreo para engañar a gentiles. Pero la comunidad judía no tiene nada que ver. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rabino Groisman. Espero que estemos en próximas oportunidades, en entrevistas. Le deseamos siempre todo el éxito, todas las verajot, que sea en semajot, en alegría, todo lo que están haciendo en favor de los Bnei Noach, y que Be'ezrat Hashem siempre podamos escuchar buenas noticias de ustedes. Amén, amén, igualmente. Y sin dudas, esto fue profetizado ya por el profeta Jeremías, capítulo 16, que previo a la venida del Mashiach, en esta generación hay un consenso absoluto en todos los sabios de Israel que estamos en Ikvetá de Meshijá, los talones del Mashiach, o sea, la generación previa al Mashiach, por una serie de indicadores que están descritos en el Talmud, en el Midrash, en los profetas. Y una de las señales es la sed impresionante que van a tener las naciones en buscar espiritualidad e instrucción específicamente en el pueblo de Israel. Sobre esto el profeta Isaías, Amós, hablan un montón. Estamos viendo cristalizada esa profecía de 2700 años en nuestros ojos. Absolutamente. Entonces tenemos que aprovechar este momento de inspiración que Dios permite para que gran cantidad de personas abandonen la idolatría y se apeguen al Dios de Israel, se apeguen al Eterno absolutamente y puedan estar en consonancia con el camino recto de bendiciones, de salud y bienestar que Dios promete a todos los que siguen su ley, y el camino de trascendencia del mundo venidero también para los noajidas practicantes. Baruch Hashem. Amigos, ha sido un gusto tener al Rabino Groisman con nosotros. Les recomendamos todas sus publicaciones. También recomendamos la página noajidas.org y también la página orhahaim.com de el Rab Groisman, de todo el proyecto, a Shaul Gobea, a todos los amigos que participan en todo este proyecto. Realmente es increíble. Asagu Baruch, Be'ezrat Hashem. Nos veremos en otro video con más entrevistas. Tenemos varios rabanim pendientes de entrevistar sobre este fascinante tema de los Bnei Noach. Todo lo bueno y lo mejor. Hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo y que solo podamos escuchar siempre buenas noticias y en alegría. Hasta la próxima.